Bien, buenos días a todos los presentes. Vamos a empezar con la clase de inducción práctica a lo que es el día de hoy. Hoy vamos a tocar un nuevo tema que viene a ser la descripción de lo que son dos tipos de células, ¿no? Por lo tanto, la práctica de hoy día se denomina descripción de células de tipo animal, parte 2, ¿sí? La anterior clase, o la anterior semana, vimos también dos tipos de células que venían a ser la primera parte, que era la descripción de células sexuales, que venía a ser el espermatozoide, y la descripción de las células de la mucosa bucal, ¿sí? En esta segunda parte, igual vamos a hacer la descripción de dos tipos de células, que vienen a ser las células sanguíneas y las células de tejido adiposo, ¿sí? Entonces, les voy a explicar qué técnicas se van a utilizar para la observación de estos dos tipos de células y para su posterior identificación, ¿sí? Entonces, empezamos con la clase. Bien, entonces, ¿cuáles son las competencias a desarrollar para la práctica de hoy día, para la inducción práctica? Las competencias a desarrollar vienen a ser que ustedes, a través de la observación de las formas celulares, puedan identificar a qué tipo de células pertenecen, ¿sí? Y a qué tipo de tejido y dónde lo podemos encontrar en nuestro cuerpo, en qué parte de nuestro organismo, ¿sí? Para eso se va a hacer la elaboración de preparados celulares en fresco de estas células de diferentes partes de nuestro organismo. ¿Por qué se denomina preparados en fresco? Porque son muestras que se observan al instante o inmediatamente, ¿no? Y que pasado un cierto tiempo las podemos desechar, ¿sí? Entonces, son técnicas fáciles para que ustedes puedan aprender a la visualización correcta de estas células. Bien, el fundamento de la práctica de hoy día, les mencionaré que, como la anterior clase les mencioné, que habían o que existen diferentes tipos de células, ¿no? En forma y en función, ¿sí? Entonces, por eso hay la diferencia. Entonces, donde hagamos el estudio citológico en cualquier parte de nuestro organismo, vamos a observar diferentes tipos de células, ¿no? Entonces, están las formas estrelladas, por ejemplo, que son las células que tenemos en las neuronas en el cerebro. Están las células esféricas, que las presentamos en las células sanguíneas. Están las células que son de tipo aplanadas, que la encontramos en la epidermis, en nuestra piel, ¿no? Y así hay un sinfín de formas celulares, ¿sí? Pero no quiere decir que porque varíen de forma, no presenten las mismas estructuras que avanzamos, o que ustedes van a conocer en lo que es los temas teóricos, ¿no? Que sabemos que una célula es la unidad indispensable para la vida, ¿no? Porque presenta diferentes estructuras, como es el caso de las organelas que las presentan, ¿no? Como es el núcleo, el aparato de Golgi, los ribosomas, las mitocondrias, etcétera, ¿no? Todas las células presentan esas estructuras internas, ¿no? Pero varían en la forma y en la función, ¿sí? Pero todas las células son autónomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden dividir
independientemente, ¿sí? Bien, entonces, dicho el fundamento de la práctica, vamos a pasar en sí a qué son las células que van a observar y van a reconocer en esta práctica. Les mencioné que son dos tipos de células, las células sanguíneas y las células de tejido adiposo, ¿sí? Vamos con las características de las células sanguíneas. Se denominan células sanguíneas porque son células que forman parte del tejido sanguíneo, ¿sí? ¿Qué viene a ser un tejido? Es un conjunto de diferentes tipos de células. O también pueden ser de una misma, de un mismo tipo de célula, ¿sí? Pero en este caso, las células sanguíneas son células diferentes que conforman el tejido sanguíneo, ¿sí? O nuestra sangre que conocemos comúnmente, ¿sí? Entonces, nuestra sangre está compuesta específicamente por tres tipos celulares, ¿sí? Que vienen a ser los glóbulos rojos o eritrocitos que se denominan, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Cada una presenta forma como función diferente, pero todas se encargan de aportar con sus funciones a lo que es el tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿qué vienen a ser? Son células de forma esférica, de forma de discos circulares, ¿no? Presentan un núcleo grande y tienen la principal función de realizar o llevar el oxígeno a todo nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, a medida que haya mayor cantidad de oxígeno, entonces nuestra sangre va a circular o va a tener la capacidad de una circulación más eficiente en nuestro organismo, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos, a diferencia de los glóbulos blancos y las plaquetas, son las que encontramos en mayor cantidad en nuestro tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, en una muestra, eso es lo que van a observar, mayor cantidad de los glóbulos rojos. En cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, son otro tipo de células que presentan nuestro tejido sanguíneo. Estas tienen una forma esférica también, pero las diferenciamos de los eritrocitos porque son células más grandes y pueden diferenciarse por los granulos o unas estructuras internas que presentan estos leucocitos, ¿no? Entonces, pueden ser agranulocitos, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de granulos que presenten, ¿no? Pueden tener 1, 2, 3, que los granulos estén unidos o no, ¿no? Entonces, eso por mencionarle nomás a grandes rasgos, ¿no? Pero después lo vamos a avanzar mejor eso o les voy a explicar mejor sobre los tipos de células sanguíneas cuando llevemos a cabo la práctica que es frotis sanguíneo, que ahí van a entender mejor sobre este tipo de células, ¿no? Ahora solamente les estoy explicando a grandes rasgos para que tengan una idea general de lo que van a observar, ¿no? Porque solamente esta práctica es para la observación de formas celulares, ¿sí? Y las plaquetas vienen a ser otras células que forman parte de nuestro tejido sanguíneo, también denominados trombocitos, ¿no? Ya que son células que tienen la principal función de realizar la coagulación en la sangre. ¿Para qué necesitamos que nuestra sangre se coagule? En los momentos, por ejemplo, cuando sufrimos algún tipo de accidente, nos hacemos algún tipo de cortadura, una herida, ¿no? Entonces, en algún momento esa sangre tiende a cesar o a parar, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando nuestro tejido sanguíneo o nuestras plaquetas actúan para evitar la pérdida masiva de sangre, ¿no? O evitar las hemorragias, ¿no? Que son las causantes muchas veces de los decesos en los accidentes, ¿no? Por la pérdida masiva de sangre, ¿no? Entonces, las plaquetas siempre debemos tener ese cuidado de que estén
estén la cantidad adecuada, que presentemos la cantidad adecuada en nuestro tejido sanguíneo para así tener esa defensa de la coagulación en la sangre, ¿sí? No les mencioné que los glóbulos blancos o leucocitos, a diferencia de las formas que presentan, que ya les mencioné, su principal función viene a ser la defensa en la sangre, ¿sí? Ellos son los encargados de evitar la entrada de cualquier tipo de microorganismo patógeno, por ejemplo, que quiera llegar a invadir nuestra sangre, ¿no? Como es el caso de las bacterias, de los virus, de los hongos, por ejemplo. Entonces, los glóbulos blancos son los que nos dan las defensas a este tejido sanguíneo, ¿no? Evitando la entrada de cualquier agente patógeno, ¿sí? Entonces, esas son la descripción de cada una de estas células que forman parte del tejido sanguíneo, ¿sí? Las 3 células principales, ¿sí? Vamos con el otro tipo de tejido o de células que van a observar en esta práctica, que vienen a ser las células de tejido adiposo, ¿sí? Estas células que pertenecen o que se encuentran en este tejido vienen a ser células lipídicas o tipo grasosa, ¿sí? La grasa muchas veces en nuestro cuerpo es considerada como dañina, ¿verdad? Pero todos tenemos un cierto porcentaje de células adiposas, ¿sí? Nada más que unas personas tienen mayor cantidad que otras, pero esas células son vitales también para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ayudan bastante a lo que son la protección de los órganos internos, ¿no? Ya que se encuentran por debajo de nuestra epidermis, ¿no? Tenemos una cierta capa de células adiposas, ¿no? Que ayudan a lo que son la protección de los órganos internos, ¿sí? Entonces, en las partes donde tenemos o donde presentamos cartílagos, ¿no? Como es la parte de las coyunturas, por ejemplo, donde doblan nuestro sistema óseo, nuestros huesos, ¿no? Como es la parte del codo, la parte de las rodillas, donde presentemos cartílago, ahí también vamos a encontrar tejido adiposo que ayudan a que haya amortiguación entre esas zonas o entre esas dos entre esos lugares donde se da la unión de huesos distintos, ¿no? Entonces, también ahí juegan una función importante lo que son las células de tejido adiposo, ¿no? Estas células generalmente tienen una forma homogénea, es un tejido compacto, un tejido igual de células de tipo esféricas o circulares, ¿no? Y que se las puede observar claramente haciendo una técnica de tinción para la observación de células adiposas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las células de tejido adiposo, ¿sí? ¿Qué materiales son los que se van a utilizar para la observación de estos tipos de células que les expliqué anteriormente? En la parte de materiales se va a utilizar lo que son los porta y los cubreobjetos para la observación de la muestra ya en el microscopio, algodón, las lancetas, las cajas Petri y el bisturí o navaja, que es para tomar la muestra, en especial de las células de tejido adiposo, ¿no? En cuanto a los reactivos, se va a utilizar alcohol, formol, el Sudan 3, que es un reactivo para la observación de células grasas o de células de tejido adiposo, y el agua destilada, ¿sí? Entonces esos materiales van a ser los que se van a utilizar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el procedimiento o la técnica a llevar a cabo para la observación de estos tipos celulares y que ustedes los puedan observar, visualizar en el microscopio para su posterior identificación? Para la observación de las células sanguíneas se va a realizar una muestra directa, ¿no? Las muestras directas vienen a ser cuando no se necesitan de un reactivo para teñir o para colorear las células, ¿no? El tejido. Entonces, aquí
se va a realizar una muestra directa para que ustedes puedan observar, ¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tomar una torunda de algodón con alcohol y esterilizar el dedo donde se va a tomar la muestra, ¿sí? Antes de esterilizar es recomendable hacer un pequeño masaje sobre el dedo. Para la toma de muestra puede ser cualquier dedo de la mano, pero los recomendables son los dedos índices o el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque estos dos dedos de la mano de cualquier persona es la que yo puedo manipular con mayor facilidad, ¿no? Para tomar la muestra, ¿sí? Ya que cuando tome la muestra no puedo tomarle la mano de cualquier forma a mi paciente, ¿no? Entonces, por eso es recomendable estos dos dedos, el índice o el pulgar. Entonces, una vez que haya realizado el masaje de las yemas de estos dedos, voy a esterilizar con el alcohol y el algodón, ¿no? Esterilizo. La primera muestra de sangre la voy a desechar porque va a ser una muestra impura que sale porque se va a mezclar con el reactivo que viene a ser el alcohol, ¿sí? Entonces, la segunda muestra ya la voy a utilizar y la voy a colocar directamente sobre mi portaobjeto, que es la lámina de vidrio de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, coloco directamente mi gota de sangre. No es necesario que la gota sea bastante gruesa o bastante grande. Mejor si es una gota chiquitita, porque si coloco una gota grande, lo que voy a ver es una gran acumulación de células sanguíneas y no las voy a poder diferenciar según la forma que presenta, ¿sí? Pero si es una muestra de sangre pequeña, entonces al colocar el cubreobjeto, que viene a ser el material de vidrio, la laminita de vidrio más pequeña, que va encima del portaobjeto, entonces ahí se van a dispersar las células sanguíneas y va a haber mayor espacio para la observación, ¿sí? Bien, entonces, una vez que coloque el cubreobjeto sobre mi muestra, lo llevo a observar directamente en el microscopio, ¿sí? Los objetivos ideales para la observación de estas células sanguíneas, como son bastante diminutas, vienen a ser el objetivo de 40 y de 100, ¿sí? Siempre empezando, ¿sí?, a utilizar los objetivos de menor resolución, que viene a ser el objetivo de 4, de 10, de 40, hasta llegar a 100, ¿sí? Recordemos que cuando utilizamos el objetivo de 100, vamos a utilizar el aceite de inmersión, que es el aceite que hace contacto con mi objetivo de 100, ¿no? Para una mejor visualización de mi muestra, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el otro procedimiento para la observación de células adiposas? ¿Sí? Este procedimiento, a diferencia de las células sanguíneas, va a ser un poquito más larguito porque las células tienen una consistencia grasosa, entonces tengo que utilizar sí o sí reactivos, ¿no? Para la visualización, para la mejor visualización en el microscopio, ¿sí? Entonces, ¿qué muestras son las que voy a necesitar para la toma o la observación de células de tejido adiposo? Ustedes tienen que llevar, una vez que ya estemos en laboratorio o que nos toque avanzar esta práctica, van a llevar muestras prácticamente de grasa, ¿sí? De lo que son los huesos de res, ¿sí? De carne de res, ¿no? Esos huesos que fácilmente lo encontramos en el mercado, ¿no? Que lo venden por kilo, fácil que tenga el hueso un poco de cartílago y un poco de sustancia grasa, ¿no? Que son los típicos huesos que utilizamos en casa para hacer las sopas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos huesos de res, ¿no? De vaca, van a llevar muestras para la observación de estas células de tejido adiposo, ¿no? Bien, entonces, una vez que lleven sus muestras ya al laboratorio, vamos a realizar el corte con un bisturí, ¿no? Que viene a ser una navaja, para sacar una capa muy fina de
de esta grasa, ¿no? Que encontramos en los huesos de res, ¿no? Y esta membrana o esta capa bastante delgada que saquemos con el bisturí, la vamos a colocar sobre un portaobjeto. Encima de nuestra muestra vamos a colocar o vamos a cubrirlo con varias gotitas de formol, ¿sí? Con el formol lo vamos a dejar actuar durante 4 minutos, ¿no? Ahí encima de nuestra muestra. Y posteriormente, pasado este tiempo, los 4 minutos, vamos a retirar el formol lavándolo con lo que es el agua destilada, ¿sí? Entonces, quitamos todo el formol con el agua destilada y colocamos nuevamente un reactivo que viene a ser el Sudán 3. El Sudán 3 viene a ser un reactivo, ¿no? De tipo colorante que va a hacer que se tiñan mis muestras de células adiposas para que tenga una visualización más eficiente una vez que lo lleve a observar al microscopio, ¿sí? Entonces el Sudán 3 es un reactivo que tiene bastante afinidad con las células, cualquier tipo de células de tejido adiposo, ¿sí? Ya sean células de animales o células de tipo vegetal, también tiene bastante afinidad, ¿sí? Entonces, dejamos actuar el Sudán 3 por 5 minutos sobre nuestra muestra de tejido graso o de células adiposas. Pasaron los 5 minutos, nuevamente voy a enjuagar con el agua destilada y voy a colocar un cubreobjeto y lo llevo a observar al microscopio, ¿sí? Entonces ahí está lista mi muestra para mi visualización y para mi identificación de las células de tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado de nuestra práctica que avancemos que estamos avanzando? ¿Cómo vamos a observar los tipos de células sanguíneas? ¿Sí? Al principio les mencionaba que son 3 las células sanguíneas que forman parte de lo que es el tejido sanguíneo, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver de esta manera, fíjense. Esta es una observación ya en el microscopio con el objetivo de 100, ¿sí? Entonces, de esta forma puedo identificar mis glóbulos rojos, van a ser los que observo en mayor cantidad, fíjense. De esta forma, todos estos que ven esféricos y de color rojo vienen a ser los eritrocitos o los glóbulos rojos que presentan mi gota de sangre que coloqué sobre mi portaobjeto, ¿no? Aquí les decía, cuando es pequeña la gota, entonces voy a ver una estructura o una forma de mi célula más dispersa, ¿no? A diferencia si coloco una gota bastante grande de muestra de célula de sangre, entonces la voy a ver así, como unos gusanitos, como unos choricitos, se van a ver los eritrocitos o los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía que cuando coloquen la muestra, coloquen una gota pequeña, ¿sí? Entonces, al observar esta muestra, yo identifico que estas células de tipo esféricas o circulares vienen a ser los glóbulos rojos. Y fíjense que hay mayor cantidad a diferencia de los leucocitos o de los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, estas células de acá vienen a ser los glóbulos blancos. Fíjense, a diferencia de mis glóbulos rojos, son más grandes en tamaño, ¿sí? Y se diferencian o los puedo diferenciar por los granulos que presentan en el interior. Fíjense, acá hay otro glóbulo blanco o leucocito. Aquí presentan 2 granulos en su interior, ¿verdad? Y aquí uno que casi ocupa todo el espacio celular. Entonces, de esta forma yo puedo identificar estos 2 tipos de células, los eritrocitos y los leucocitos, ¿sí? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y las plaquetas, ¿cómo las identifico? Les mencionaba que las plaquetas, a diferencia de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos, son más pequeños, ¿sí? En tamaño. Entonces, estas estructuras de aquí, pequeñitas, fíjense, vienen a ser las plaquetas que nosotros presentamos en nuestro tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces, de esta forma también
observamos el otro tipo de célula, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos identificando los tres tipos celulares de nuestro tejido sanguíneo, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Las tres células que forman parte de este tejido. Cada célula presenta forma diferente y también cumplen funciones diferentes dentro de lo que es nuestro tejido sanguíneo, ¿verdad? Entonces, esas son las muestras que ustedes deben observar una vez realicemos lo que es la práctica presencial en laboratorio, ¿sí? Claro que ustedes ya van a tener mayor conocimiento y el procedimiento lo van a realizar más rápido, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las células de tipo sanguíneo. Dicen los glóbulos blancos, ¿dónde se encuentran, digo? En la sangre, ¿sí? Estos dos, Sí, pero ¿cuáles son? estos de aquí. Ese es, Sí, este es un glóbulo blanco, fíjense. Y este de acá vienen a ser glóbulos rojos. Todos estos son glóbulos rojos, ¿sí? O los eritrocitos. Y los glóbulos blancos vienen a ser estas células de aquí. Estas. los glóbulos blancos tienen dos granulos, dijo, ¿no? Sí, pueden tener uno, pueden tener dos, pueden tener tres, ¿no? Dependiendo ¿Cómo? de la defensa o de la función que cumplen de acuerdo a la defensa, ¿sí? Esto solamente yo lo estoy La diferencia. ¿No tendrían que verse en la misma cantidad? No. Siempre hay mayor cantidad de glóbulos rojos en nuestra sangre que de glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, dependiendo también de la técnica que utilice para la observación, voy a poder identificar mayor cantidad de glóbulos blancos. Pero en nuestra sangre sí vamos a encontrar siempre mayor cantidad de los glóbulos rojos, ¿sí? A diferencia de los La leucocitos. diferencia entre glóbulos blancos y rojos, digo que el blanco tiene dos granulos y el rojo uno. Sí, en esta muestra sí, ¿sí? Pero hay otros que pueden tener tres granulos que están unidos o no. Eso ya es específicamente la clasificación de los glóbulos blancos, ¿sí? Ahora no se los estoy explicando porque hay otra práctica. Hay otra práctica que solamente vamos a hacer prótesis sanguíneo. Entonces ahí vamos a utilizar o les voy a explicar otra técnica para identificación de una mejor visualización de lo que son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? Ahí vamos a hablar más específicamente de cómo podemos diferenciarlo, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Esta práctica solamente es para que vean la forma, ¿sí? Y puedan identificar formas solamente, ¿sí? Por eso no estamos utilizando una técnica más larga utilizando reactivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay varias técnicas para la identificación, incluso para el conteo de estas células sanguíneas, ¿sí? Entonces, esta práctica solamente es para que ustedes puedan ver la forma, ¿sí? La forma celular, ¿sí? Entonces, por eso no les explico eso más a fondo, porque posteriormente vamos a llevar una práctica solamente de células sanguíneas, ¿sí? Para que ustedes aprendan técnicas, ¿no? Sobre la identificación de estas células sanguíneas, ¿sí? Bien, entonces, vamos con los resultados de las células de tejido adiposo. Estas son las células que presenta el tejido adiposo que vienen a ser sustancias grasas, ¿verdad? Entonces, de este color se tiñe porque el Sudán 3 da una coloración de tipo naranja, ¿sí? No quiere decir que las células de tejido adiposo tengan esta coloración. Prácticamente las células de tejido adiposo son incoloras, como estas pequeñitas que no tiñeron acá, estas muestras, estas porciones. Entonces, lo que hace la coloración naranja, como la ven aquí, viene a ser el colorante, ¿no? El reactivo que utilizamos para la tinción.
Entonces, esta es una observación con el objetivo de 10 en el microscopio óptico y puedo ver así toda mi tejido celular de células adiposas, fíjense, las veo bastante homogéneas, bastante iguales, de forma esférica, ¿no? Si hago una observación con el objetivo de 40, lo voy a observar así, más de cerca, y voy a ver la forma de las células de tejido adiposo, que todas son de tipo esféricas o circulares, ¿verdad? Entonces, de esta forma, yo identifico la morfología que presentan estas células de tejido adiposo, ¿no? Y las funciones, ¿cuáles eran? Muchas veces protección a nuestro organismo, ¿no? Y también ayudan bastante a lo que son la locomoción, ¿no? En los diferentes lugares donde presentamos ciertas cantidades de cartílago, ¿no? Entonces, para eso son útiles estas células de tejido adiposo, ¿no? Pero cuando ya las presentamos en gran cantidad dentro de nuestro organismo, también pueden causar un efecto dañino, ¿no? Para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, de esta forma es como ustedes van a poder identificar lo que son estas células de tejido adiposo, ¿no? En la muestra que les mencioné que tienen que llevar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el procedimiento de esta práctica, sobre la observación de los tipos de células que les expliqué? ¿O alguna otra pregunta que tuvieran? Los procedimientos para ver los glóbulos blancos, rojos. Ya, esas son otras técnicas, ¿sí? Que les voy a enseñar en futuras prácticas de laboratorio. Como les mencionaba, tenemos una práctica que solamente vamos a ver células sanguíneas, ¿no? Donde utilizamos otro tipo de tinciones para la identificación correcta de lo que son estas células de tipo sanguíneo. Hoy solamente les mostré, o sea, es una técnica de toma directa solamente, para que ustedes puedan ver las formas, ¿no? Y que les quede claro que una célula es diferente a otra por las funciones que desempeñan en ciertas partes de nuestro organismo, ¿no? Entonces, ese es las competencias para esta práctica, ¿no? Entonces, hay otros procedimientos que son un poquito más larguitos, ¿no? Solamente para la identificación de células sanguíneas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Para la práctica, lo que nosotros tenemos que llevar para observar los tejidos adiposos, solo el hueso de res, Sí, ¿no? solamente el hueso de res, porque ahí vamos a sacar la muestra para la identificación de las células de tejido adiposo. Sí. Alicia, ¿eso se lo va a pasar por WhatsApp, no? Sí, se las voy a pasar la presentación por WhatsApp y también la clase grabada. Se las paso igual para que la puedan volver a ver, los que entraron tarde y los que les queda algún tipo de duda, ¿no? Y no se acuerdan hacerme preguntas ahorita, la pueden volver a ver y también se las paso a su grupo y también está en la plataforma, ¿sí? De la universidad, la presentación. Una pregunta donde dijo esterilizar la yema del dedo, ¿a qué se refiere con eso? ¿O limpiar con el algodón nomás? O no sé. Ya. No les mencionaba que siempre es necesario hacer un masaje en la yema del dedo antes de tomar la muestra para que así haya mayor facilidad que salga la muestra de sangre o la gotita de sangre, ¿sí? Porque hay personas que por más que se pinche completamente o se introduzca la lanceta en el dedo, cuesta que salga la muestra, ¿no? Entonces por eso les recomendaba que antes de tomar la muestra se masajea el dedo donde voy a tomar la muestra, ¿no? Presionándolo
para luego realizar la esterilización con el alcohol y la torundita de algodón para esterilizar la muestra y recién a realizar la punción con lo que es la lanceta, ¿no? Y de esa forma ya va a salir una gota, una muestra considerable de lo que es la gota de sangre, ¿no? Que es la que voy a utilizar para mi observación, ¿no? Sí. Lice, Sí, en esta prueba de la sangre, no se hace barrido, ¿no? De la muestra. se puede hacer. Esa es lo que les mencionaba, que vamos a avanzar otra práctica que se llama frotis sanguíneo, ¿sí? Ahí en el Ah, frotis ya. se realiza un estriado de la muestra para que mis células no salgan todas juntas, ¿sí? Entonces, por eso esa técnica se las voy a enseñar después, ¿sí? Esta, como les mencionaba, esta solamente es para la identificación de formas de células de la forma celular, ¿sí? Pero hay otras técnicas que se utilizan y otros reactivos, ¿no? Otros colorantes para su identificación más minuciosa, ¿sí? Ya, Lice. Ya, bien. Si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase de hoy día. Licenciada, antes que se vaya, una consulta Dígame. sobre el examen. ¿Con usted vamos a tener examen teórico o cómo va a ser? Disculpe. No, conmigo no pasan teoría ustedes, ¿no ven? No. Sí, entonces con su docente de teoría de los temas que están avanzando, con él van a dar su examen. ¿Y con usted cómo vamos a hacer? No sé, todavía no me han informado cómo vamos a hacer con las prácticas de laboratorio, ¿sí? Pero yo creo que me van a avisar con tiempo, o nos van a avisar con tiempo cómo va a ser la forma de evaluación de las prácticas de laboratorio, ¿sí? Ya, listo, gracias. Eso era. ¿Ya? Bien, entonces conmigo nos vemos la próxima clase, la próxima semana con un nuevo tema para que conozcan algo más sobre lo que es la materia de biología celular y genética, ¿no? Y aprendan nuevas técnicas y procedimientos para la observación en lo que es la parte práctica de la materia, ¿sí? Bien, entonces que tengan un excelente resto del día y nos vemos la próxima semana, ¿ya? No se olviden de conectarse. Está bien, Lice.